Bueno, hoy vamos a ver otro tema nuevo que es el de hidrostática. La hidrostática es una ciencia que estudia, como su nombre lo dice, agua, status, reposo. En realidad es cualquier fluido que está en reposo, pero se extiende más al agua. Y el primer concepto que necesitamos es el de fluido. ¿Cuáles son los fluidos? Líquidos y gases. Los gases tienen una desventaja por la cual no los estudia la física tan directamente, sino que les entra un poquito más de vueltas para poder llegar a su estudio, y es que su densidad varía significativamente con la presión y la temperatura. Mientras que los líquidos, de hecho, su densidad, y yo le agregaría la viscosidad. Ahorita vamos a dejarlo en densidad. Y los líquidos, la temperatura los altera poco. Nos altera muy poco, como para tomarla en consideración para los primeros principios físicos que vamos a ver. Bueno, hablando de la densidad. Y la densidad de un líquido por presión, así como que, sí, chido. Chido que esté alta la presión, le vale al líquido, o que esté muy baja. Sí varía, pero es muy, muy, muy poco. Entonces, lo que estudia primero la hidrostática son los fluidos, de los cuales nos vamos a enfocar principalmente a líquidos ahorita. No, el curso no va a dar para meternos a gases. Si lo diera, pues ya lo veríamos más adelantito, pero bueno. Entonces, vamos a hablar de líquidos. Una de las primeras propiedades que estamos mencionando es la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación masa volumen que presentan los líquidos. La densidad se representa con la letra ρ y es literalmente así la fórmula, la masa sobre el volumen. Entonces, si hablamos de las unidades de la densidad, en el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad que se tomó como patrón para tomar esto es la densidad del agua. Y la densidad del agua tiene un valor de 1. ¿Un qué? Un kilogramo por cada litro, o una tonelada sobre metro cúbico, o un gramo sobre mililitro, o ya te puedes ir ahí un miligramo sobre microlitro y las múltiplos y submúltiplos que quieras utilizar. Pero entonces la unidad patrón es la del agua, aunque su densidad es ligeramente menor, como vamos a ver ahorita, se puede redondear a 1. Entonces, podemos tomar cualquiera de estas. Entonces, la densidad ya en el sistema internacional, tomando la del agua, entonces son la tonelada, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la más utilizada. Esa es la densidad del agua. Y vamos a ver ahorita entonces a qué se refiere. Bueno, vamos a ver algunas densidades varias de algunos objetos. Por ejemplo, el agua. Aunque dijimos que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la realidad es que la más acertada es de 994 kilogramos sobre metro cúbico. El alcohol tiene una densidad de 7, 8, 9 kilogramos
sobre metro cúbico. Está fácil de aprender, 789. La sal tiene una densidad de 2.240 kilogramos sobre metro cúbico. El azúcar tiene una densidad aproximada de 1.530 kilogramos sobre metro cúbico. El wolframio y el oro tienen una densidad muy similar, 19.000 kilogramos sobre metro cúbico. De hecho, o sea, pues estos dos juntos, porque como el wolframio y el oro tienen una densidad muy similar, hay un serio problema. Las personas que llegan a comprar oro, les llegan a vender wolframio, nada más que lo recubren de oro para que piensen que es oro. Y como tiene la misma densidad y casi las mismas propiedades magnéticas y paramagnéticas y diamagnéticas, que es peor, entonces solamente lo distingues por propiedades químicas y para eso tienes que hacerlo reaccionar y para eso tienes que raspar en la barra de oro, el centenario, la cadenita de oro o lo que te estén vendiendo que supuestamente es oro. Entonces, por eso aguas con ese condenado. Pero bueno, entonces existe otro término que se llama densidad relativa. Y como todo lo relativo está referido a algo, y esto se llama relativo porque entonces está referido al agua siempre. Entonces, si dividimos todas estas entre las del agua, entonces la densidad relativa del agua es 1. Y es adimensional porque estamos dividiendo todas entre la misma densidad. Entonces, la densidad del agua es 1 y es adimensional. La densidad de entre el otro sería 0.789. La densidad de queda de 2.4. La densidad de 1.53. Y la densidad de es de 19. Aproximadamente. Y a veces es más fácil trabajar con esto porque se manejan menos ceros y es un poquito más amigable. Y con esto podemos ver fácilmente algunas propiedades más fácilmente. Identificarlas que con la densidad absoluta. Esta se llama en realidad densidad absoluta o simplemente densidad. Y pero la otra sí se llama densidad relativa. Densidad relativa. Y bueno, entonces, por ejemplo, todo lo que es más ligero que el agua, como el agua tiene la unidad, todo lo que es más ligero que el agua, si lo sumerges en agua flota. Lo que no es más denso, menos denso que el agua, pues simplemente se hunde. Todos los demás se hunden y entre más denso sea, con más rapidez se puede hundir. Por ejemplo, bueno, vamos a agregar otro. Aire. El aire tiene una densidad de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Llevado a densidad relativa es 0.0012. O sea, es mucho menos denso que el agua. Pero bueno, entonces, si nosotros llenamos un objeto de aire, por ejemplo, un globo, una bolsa, un salvavidas, y lo agregamos en agua, vamos a decir que es una pelota como de playa. Entonces, esta pelota no se hunde en el agua. Vamos a ponerle hasta unas decoraciones ahí. Entonces, esta pelota no se hundiría en el agua, pero sí una parte de esta estaría hundida. Y esa parte que sí se hunde en el agua es la parte que le corresponde a la densidad relativa. O sea, siempre y cuando la densidad relativa sea menor a la del agua, el objeto flotaría. Entonces, por ejemplo, si nosotros llenamos esta misma pelota, pero con alcohol, no se hunde, pero estaría así. ¿Qué porcentaje estaría dentro del agua? ¿Qué porcentaje estaría dentro del agua? Pues estaría el 78.9% de esa pelota estaría dentro del agua. Y viene de aquí. ¿Qué porcentaje estaría de este globo dentro del agua, de una pelota de playa? ¿Qué porcentaje estaría dentro del agua? Pues estaría el 0.12% dentro del agua. Creo que si notan la relación. Estoy multiplicando por 100
para que me dé el porcentaje que estaría dentro del agua. Entonces, las primeras determinaciones de densidad así se realizaron. Bueno, esto es válido para los objetos que su densidad es menor que la del agua. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una madera, de un volumen conocido y sé qué porcentaje se hunde en el agua, digamos, se hunde un 62.5% de esa madera se hunde en el agua, ¿cuál es la densidad relativa que va a tener? Densidad relativa, papita, fácil. Bueno, la densidad relativa se representa así. Con rho R, con bien rho, 0.625. Nada más dividiendo eso entre 100. Y así es como quedaría la densidad del agua, de la densidad relativa. Y si yo ya quiero la densidad absoluta no lleva ningún subíndice y es multiplicar por la densidad del agua, que es de 1000. Bueno, vamos a manejarlo ahorita de 1000, entonces quedaría de 625 kilogramos sobre metro cúbico. Y así es como se hacen algunas determinaciones. Y si tú quieres determinar algo que sea más pesado, entonces, por ejemplo, algo que sea más denso, algo que se hunde en el agua, puedes utilizar un líquido muchísimo más denso. Otro líquido que también se utiliza es el mercurio. El mercurio Hg, tiene una densidad de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, una densidad relativa de 13.6 unidad absoluta. Entonces, por ejemplo, yo no podría hacer una moneda de oro y que flotase en mercurio, porque sí se hundiría. Pero sí puedo tomar una moneda el aluminio tiene una densidad de aproximadamente 3. O sea, el aluminio sí se hunde en el agua, pero sí flotaría en el mercurio. Entonces, también si pongo una barra de aluminio en el mercurio, yo vería qué porcentaje está flotando, y al multiplicarlo por la densidad del mercurio, entonces yo podría obtener la densidad de la sustancia. Por ejemplo, el hierro flota en el mercurio. Una plancha la puedes poner a flotar en mercurio y flota sin problemas. De hecho, el cuerpo humano, cuando dicen, es que somos un 70 y tantos % de agua, eso lo obtienes porque cuando te sumerges en el agua, aproximadamente el 70% de tu cuerpo queda bajo el agua, o sea, hasta este nivel. Hasta este nivel quedas en el agua, hasta donde llega la línea blanca, quedas en el agua. Entonces, sí, así como salud de bandera, más o menos. Pero, por ejemplo, cuando el agua es más densa, por ejemplo, en el agua de mar, como el agua de mar tiene una mayor densidad, aproximadamente un 5% más, entonces flotas un poco más en el agua de mar, por aquí sí, un poco más abajo del salud de bandera. Pero, por ejemplo, en el mar muerto, como tiene una densidad mucho mayor, porque su cantidad de sal disuelta es muchísimo mayor, te llega prácticamente a la cintura el agua, porque su densidad es mucho mayor que el agua normal. Obviamente, entonces, por ejemplo, tenemos una densidad similar al alcohol. Entonces, si te sumerges en el alcohol, sí te taparías. No hagan eso, nunca se sumerjan en el alcohol. No vivirían para contarlo. O a lo mejor es lo que quieren. Otra forma para medir la densidad es por medio de la relación directa de la densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, un objeto, tienes un objeto que tiene una masa de 5 kilogramos y ocupa un volumen de 1.5 litros. ¿Cuál sería su densidad? Bueno, pues se hace la sustitución directa. La densidad es igual a los 5 kilogramos entre este volumen, lo pasamos a metros cúbicos, 0.0015 metros cúbicos. Entonces, la densidad nos da de 3000. 5 entre 0.0015. ¿Sí?
3.333.3 kilogramos sobre metro cúbico. Puedes hacer así la sustitución directa para algunos cálculos. Hay veces que es un poquito más difícil porque luego te los dan como en lingotes o en barras. Y entonces, pues tienes que calcular. Por ejemplo, si esto mide 10 centímetros, de profundidad tiene 25 centímetros y de altura tiene 14 centímetros y la masa de este objeto es de 8 kilogramos, ¿cómo calcularía su densidad? Entonces, si tienes este objeto, pues calculamos el volumen. El volumen, como es un paralelepípedo, largo 1 por largo 2 por lado 3, entonces el volumen es igual a 0.1 metros por 0.25 por 0.14 metros. Ay, no me sé la tabla del 14, perdón. Punto 14 por punto 25 por punto 1. 0.0035 metros cúbicos. Entonces la densidad es igual a los 8 kilogramos sobre 0.0035 metros cúbicos. Pues la densidad es de 1600, no sé. Oh, prende, no te apagues. No, va a ser de 2000. 8 entre punto 0035. Sí, 2285.71 unidades kilogramos sobre metro cúbico. Cuando te dan el volumen y la masa, prácticamente nada más es la división, o calculas el volumen. Si fuera una esfera, sería pi por radio al, no, ¿cuál pi por radio al cubo? El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Siempre iba a decir pi por radio al cubo, pero no, me faltaba el 3/4. Bueno, entonces, en este otro ejemplo nos piden calcular nuevamente la densidad, pero la masa ahora es de 6 kilogramos, es una esfera que tiene 20 centímetros de radio. Entonces yo creo que es una madera o un plástico o una espuma, porque no es muy pesado, y hay que calcular su densidad. Para calcular la densidad, primero el volumen. Entonces el volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces es igual a 4/3 de pi por 0.2 metros elevado al cubo. Entonces esto es igual a 4/3 de pi por 0.008. 4 por 32, 0.03. Punto 2, x a la y a la 3.008, perfecto, por pi entre 4, ¿no es cierto? Es por 4 entre 3. Metros cúbicos. Y entonces la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces la densidad es igual a los 6 kilogramos entre el volumen, que es 0.03351 metros cúbicos. Y esto por 6. 179 kilogramos sobre metro cúbico. Pues sería una madera de balsa o algo muy ligerito, o una espuma, porque sí era muy ligero. Eso sería, es como calcular la densidad, por ejemplo, de una esfera. Nada más necesitas la medida. A ustedes como ingenieros farmacéuticos hay un aparato que se utiliza mucho para saber las densidades. Este se llama pignómetro. Vamos a verlo mejor. Bueno, los pignómetros son estos aparatos. Algunos están así diseñados para que con la temperatura
puedas monitorear la densidad correcta que debería de tener. Tienen un volumen exageradamente específico. Así se ve la mayoría. Tienen un volumen definido, muy definido. Prácticamente lo que haces es que llenas con un líquido de interés que tú quieres conocer la densidad en estos, lo llenas hasta el borde. Pones la tapa, obviamente se va a tirar, limpias el frasco, bueno, lo limpias por fuera y lo pesas. Entonces, por diferencia de peso, el peso del frasco vacío, del pignómetro vacío, mejor dicho, si digo frasco me van a regañar, el peso del pignómetro así vacío, se lo vas a restar al peso del pignómetro con el líquido y lo divides ya entre el volumen que dice el pignómetro. Hay pignómetros hasta de, ¿cuál es lo más pequeño? Creo que 5 mililitros. 5 mililitros es lo más que he manejado yo, pero ese es de 10. Pero igual hay más pequeños. Estos son de 50, sí, no, estos son grandototes. Hay sustancias que son tan caras que 10 mililitros es demasiadísimo. Dices, no, espérate, pues es una sustancia activa, un fármaco, 10 centímetros cúbicos es mucho, o sea, 10 mililitros. Pero estos se utilizan para conocer densidades de sustancias que son muy, muy puras. Sí, o sea, nunca vas a llenar aquí, llena el aforo, no, se llena hasta el borde y lo tapas. Nunca se llena nada más así hasta una línea. Este es de 100 mililitros. Este obviamente es para volúmenes un poquito mayores. Este creo que sí se ve así tal cual, correctamente, porque vean, lo llenaron hasta el borde. Entonces aquí se ve cómo precisamente hace por acción de capilaridad, sube precisamente por el borde esmerilado de la tapa, sube, pero no sube mucho y precisamente el exceso de líquido se escapa por la tapa. Y hasta aquí es que ya está medido los 10 mililitros. Sí, creo que es de 10. Y ya con eso tú determinas el volumen super mega exacto de esto. Por eso son un poquito caros, porque están ultra mega calibrados. Bueno, vamos a hacer este problema. Tienes un pignómetro de 10 mililitros de capacidad, que solito lo pesas y pesa 25.0323 gramos. Al llenarlo con una sustancia, su peso sube hasta 36.0728 gramos. Y la pregunta es, ¿qué densidad tiene dicha sustancia? Bueno, entre las indicaciones de cuando tomas un pignómetro, a un pignómetro no se le puede tomar con las manos, así de que, ay, lo voy a agarrar. Se agarra con pinzas o con guantes, pero de preferencia con pinzas. De preferencia siempre manipularlo con pinzas, porque le puedes dejar tu grasota ahí embarrada y eso altera la medición. Sí, la grasa de los dedos, aunque usted no lo crea, también con eso se contamina. Entonces, la densidad es igual en este caso es una diferencia de masas entre el volumen. Y esa diferencia de masas es la masa, vamos a decirle 2 menos la masa 1 entre el volumen. La masa 2, ¿quién es? Es la que pesa después de que tiene la sustancia. Es de 36.07, 28 menos la masa que tenía inicialmente. Obviamente, como estos aparatos son relativamente caros, los más baratos los encuentras en 1,600 pesos, $800. No, ¿qué sería? $80. 80 por 10, 800, sí, como $80 el más barato. Los más caros de este volumen andarían, no sé, unos 100,000 pesos. Pues estaría como, ¿qué? 10,000, $20,000 más o menos. No, $2,000. $2,000 más o menos, para que tengan idea. Sí están medio cariñositos. 0,323. Estas unidades están en gramos. Todo esto entre 10 mililitros. Entonces la densidad es de 36.0728 menos 25.0323.
Esto es de 11.0405 gramos. Todo esto sobre 10 mililitros. Esto es igual a 1.10405 gramos sobre mililitro. ¿Cuánto es eso en kilogramos por metro cúbico, ingenieros? ¿Ah? ¿Cuánto es eso en metros cúbicos sobre kilogramo? No, multiplicas por 1000. ¿Qué pasa? Está fácil ese. Y eso es así como determinas una densidad utilizando un pignómetro. Bueno, vamos a ver el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, que en realidad se llama empuje de Arquímedes, ahorita vemos por qué, dice que una sustancia, cuando está dentro del agua, bueno, suponiendo que esto es agua, mejor dicho así, suponiendo que esto es agua, una sustancia que está dentro del agua va a sufrir un empuje ascendente que va a ser igual al peso, bueno, sí, un empuje que va a ser igual al peso del líquido que desplaza. Y entonces el objeto también va a sufrir el efecto del peso por acción de la gravedad. Entonces, si el empuje es mayor al peso, el objeto flota. Todos flotan, y si el peso es menor, si el peso es mayor al empuje, el objeto se hunde. No, hunde no lleva H. Hunde. Ándale, mi ortografía. Perdón, hundir si lleva H. Lapsus brutus. Bastante brutus, diría yo. Imperdonable para algunos, pero bueno. Entonces, cuando estábamos mencionando hace rato de que los objetos estaban aquí, por ejemplo, a medio camino entre hundir y flotar, eso significa que en este punto exactamente el peso y el empuje son iguales. Obviamente, entre más fuera del agua esté el objeto, menos empuje va a tener. Entonces, aquí, cuando está flotando a cierto nivel, entonces es donde están en equilibrio, porque el empuje es directamente proporcional al peso del agua que desplaza, y si el objeto no está dentro del agua, pues no desplaza nada de agua, entonces no pesa nada, bueno, no tiene ninguna masa que le esté ejerciendo fuerza hacia afuera. Entonces, el empuje es igual a, ¿qué? Dijimos que es igual al peso, del agua, y el peso del agua es igual entonces a la densidad del agua por el volumen del objeto. Es igual al peso, al volumen del objeto, y bueno, entonces este peso es el peso del objeto. Y W, que es el peso del objeto, no es cierto, falta la gravedad aquí, es igual a la masa del objeto, por la gravedad. Y entonces así puede cambiar la sensación de peso de los objetos cuando están dentro del agua. Por ejemplo, la mayoría de los seres vivos tenemos una densidad muy, muy similar a la del agua, muy, muy similar. Eso significa que si un ser vivo está sumergido en el agua, entonces el empuje de parte de la ecuación de Arquímedes le permite al ser vivo contener masas mucho más grandes que las que tendría permitido tener en tierra. Ejemplo, las ballenas. Una ballena en el agua
soporta su propio peso sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando encalla? ¿Qué pasa cuando una ballena está en tierra? Su propio peso aplasta sus pulmones y es incapaz de respirar, y por eso mueren la mayoría de las ballenas, realmente mueren por asfixia, por su propio peso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los crustáceos? Cuando tú ves crustáceos de tierra son pocos. Ejemplo, las cochinillas, a menos que un biólogo me corrija, las cochinillas son crustáceos de tierra. Pero en general todos los crustáceos de tierra son pequeños, pero los crustáceos de mar pueden llegar a ser mucho más grandes. Creo que el crustáceo más grande de tierra es el cangrejo cocotero, que sí es bastante grande, como medio metro, pero es lo más grande que tiene permitido en tierra, porque más grande sería incapaz de soportar su propio exoesqueleto, que es muy pesado. Pero en el agua tienen tamaños mucho más permisivos, precisamente porque el agua soporta parte de su peso. Actualmente no existen ya, pero ¿qué fue? Creo que fue en el periodo cámbrico, finales del cámbrico, no es cierto, en el paleozoico, en la era paleozoica, fue cuando había crustáceos de hasta de 3 metros de largo. Obviamente eso es imposible en tierra, no podría soportar su propio peso. Por eso las historias de arañas gigantes y todo eso es muy difícil, porque las arañas entre más grandes por lo mismo son mucho más pesadas y no soportan su propio peso. El exoesqueleto es muy, muy castigado. Los que hayan tomado alguna vez en sus manos una libélula ven que es muy gruesa, su cutícula, su exoesqueleto es muy duro, es muy pesado. Entonces, la frecuencia con la que tiene que vibrar las alas, precisamente para mantener el vuelo, es altísima. Por eso las libélulas hacen un sonido que raya lejos del espectro auditivo del humano. Las abejas, precisamente como son todo menos aerodinámicas, y lo que les permite el vuelo es la alta frecuencia de sus alas, precisamente porque también las abejas tienen un exoesqueleto muy pesado, y precisamente por eso se oye mucho el sonido de una abeja, se escucha mucho. Igual las moscas grandes suman mucho y así, precisamente por el peso de sus exoesqueletos, que es muy castigado. Ya están, aunque han existido insectos mucho más grandes y todo eso, sí, sobre todo si el caminar, el arrastrar un exoesqueleto es muy difícil, mantenerlo en vuelo pues es mucho más. Entonces, precisamente en el nado ha habido la existencia de organismos con un exoesqueleto muy grande que pueden sin problemas llevar dentro del agua, cosa que en tierra no podrían jamás. Bueno, vamos a hacer un problema del empuje de Arquímedes. Supongan que van a la Atlántida y se encuentran una barra de oro gigante, una barrota de oro, que tiene unas dimensiones de, ¿qué les gusta? 50 centímetros. Bueno, vamos a representarla. Que tiene unas dimensiones de 50 centímetros por 80 centímetros por 60 centímetros. Es una barrota de oro. Obviamente no la van a poder cargar. ¿O sí? No, no podrían. No podrían. Tendrían que ser muy, muy, muy fuertes. Entonces, lo que quieren hacer es oro. Esta cosa es de oro. Entonces tiene una densidad de 19. Su densidad relativa es de 19 veces la del agua. Y están en el agua de mar. Sí, la densidad del agua de mar es de 1030, y más o menos, como 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerza necesitarían ustedes para poder levantar la barra? Aplicarla si está todavía dentro del agua. Dentro del agua, fuera del agua ya es otra historia. Pero vamos a decirlo ahorita nada más dentro del agua. ¿Qué fuerza necesitas aplicar? A lo mejor vamos a decir que nada más necesitas esa fuerza para meter una grúa debajo, pero la grúa no puede levantar, o sea, no puede perforar la roca ni nada, sino tú lo tienes que hacer manualmente. Entonces la pregunta es, ¿podrías hacerlo? ¿Qué fuerza necesitarías para levantar eso? Entonces lo primero que necesitamos es calcular el volumen. El volumen es de 50 por 80 por 60. Entonces el volumen es igual a 50, no fue a 50. 0.5 por
0.8 por 0.6. Las unidades van a ser metros cúbicos. Entonces, el volumen es igual a 0.4 por 6, 6 por 4, 24. 0.24 metros cúbicos. Eso es, ese es el volumen que tiene el objeto. Ahora vamos a ver el peso. El peso del objeto es igual a la densidad por la gravedad por la masa. No, por el volumen. Densidad, gravedad por volumen. Entonces, el peso del objeto es igual a 0.24 metros cúbicos por la densidad del oro, que es de 19, pero lo necesitamos en las unidades absolutas. Entonces sería 19,000 kilogramos sobre metro cúbico, y todo esto multiplicado por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Entonces, el peso del objeto es igual a 19,000 por 0.24 por 9.8. Y esto pesa la módica cantidad de metro cúbico con metro cúbico se anulan, y kilogramo por metro entre segundo cuadrado son newtons. Pesa la módica cantidad de 44.688 newtons. Ay, caray. Si lo dejamos sin la gravedad, quedaría en kilos. Entonces, bueno, transformando los newtons a kilogramos fuerza, dividimos entre 9.8. Prende. ¿Por qué no quieres prender? Y entonces es igual a 0.24 por 19,000. 4.500. Es el mismo peso, pero en kilogramos. El kilogramo del objeto es igual a 4.560 kilogramos fuerza. Eso es la fuerza que tendrás que aplicar en kilos. No están familiarizados mucho con los newtons, lo dejé en kilos ahorita. Y bueno, entonces, aquí están actuando el empuje de Arquímedes. ¿Cuál es el empuje que está actuando? Ah, bueno, pues es el peso del agua que está desplazando. Entonces ya tengo la densidad del agua de mar. Tengo la densidad del agua de mar y tengo el volumen del objeto. Entonces puedo sacar el peso del agua que se está desplazando. Entonces, el peso del agua queda como el peso del agua es igual al volumen, que es del objeto, por la densidad, por la gravedad. Bueno, vamos a decir ahorita nada más así para que quede en kilogramos. Entonces, el peso del agua es igual al volumen, que es 0.24 metros cúbicos, por la densidad, que es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces esto ya queda en kilos. Entonces el peso del objeto es 0.24 por 1030. Es igual a 247.2 kilogramos. Entonces, lo que es el peso aparente, el peso aparente, lo que está pesando dentro del agua, el peso aparente, vamos a llamarlo WA. El peso aparente es el peso del objeto menos el peso del agua. Entonces, esto es de 4.560 menos 247.2. Entonces, el peso aparente es de que es 8. No, mejor lo hago así para que no me equivocarme. Menos 4.560, 4.312 kilogramos. ¿Sí? No podrías levantarlo. Necesitarías el Hulk para levantar 4.000 kilogramos de peso. Sí disminuye, pero no es significativamente
diferente como para decir, ay, sí voy a levantar 4,000 kilos. Por lo menos no sin ayuda, sin mucha ayuda. Esta es yo creo que con una centena de sirenas ahí no levantas. Sí, aquí lo que estoy haciendo es que un objeto cuando está dentro del agua pesa mucho menos, bueno, no mucho, pesa menos que cuando está fuera del agua. Si la densidad del objeto es muy parecida a la del agua, aunque si alcanza a hundirse, pues ahí sí se nota muchísimo el empuje de Arquímedes. En este caso, el oro, porque es muy denso, no se nota mucho la diferencia. Esto es en kilogramos. Si quiero transformar los kilogramos a newtons, lo multiplico por 9.8 por 9.8 y esto me da de 42.265.44 newtons. Este es el peso en newtons del objeto. Este es el original. Este es el que ya pesa dentro del agua. Este es el peso aparente. Este es el peso original del objeto. Vamos a hacerlo algo con algo más humano, o sea, un humano. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Una persona de 95 kilogramos toma terapia de rehabilitación para sus rodillas o para la espalda. Realmente el fin para que esté en la alberca no es tan importante, pero está en una alberca y está caminando en la alberca. O sí, hay personas que, bueno, toman la alberca para caminar para su rehabilitación. La presión normal en rodillas de 3 kilogramos, si nada más estás parado o caminando lento. Y esa persona, por sus condiciones fisiológicas, o sea, la relación masa, músculo, grasa, todo eso, hueso, flota al 72.5% en el agua. O sea, está como por aquí, le digo más o menos saludo de bandera. Calcular entonces la presión que están soportando sus rodillas en la rehabilitación. Y yo creo que le agregaría cuántas veces se disminuye la presión en las rodillas comparado con caminar en tierra. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero entonces, pues calcular el peso que están soportando, digamos, las rodillas. Algo que tenemos que señalar aquí entonces es que supongamos que la persona está en equilibrio y vamos a dibujar a la persona lo más anatómicamente correcta. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta persona está en el agua. Este es el nivel del agua. Entonces, supongamos que no, 72 sería más arribita, un poquito más, pero bueno. Entonces, aquí supongamos que está en equilibrio el empuje que va a sufrir la persona por parte del agua con respecto al peso. Eso significa que nada más para esta parte, entonces, está cargando la parte de la persona que esté fuera del agua. Es decir, ¿está cargando cuánto? El 27.5% es lo que está fuera del agua. Entonces, la masa real que está cargando la persona, su masa real, el peso aparente va a ser igual al 0.275, que es lo que está fuera del agua, es la diferencia para que me dé 100, por el peso de la persona, que es de 95 kilogramos. Entonces, ¿qué es? 95 por .275. Esto es igual a 26 kilogramos. Aquí me faltó el área de las rodillas. Habíamos mencionado en un problema anterior que el área de soporte es aproximadamente de 30 centímetros, como 31 centímetros, algo así. Pero vamos a dejarlo en 30 centímetros cuadrados. Entonces la presión es igual a la fuerza entre el área, y la fuerza es el peso aparente en este caso, entre el área. Y vamos a bajar tantito esto. Y entonces, vamos a hacer la luz. 26.125 entre 30. Esto equivale a 0.8708 kilogramos sobre centímetro cúbico. Entonces, si le ponemos el número de veces, ¿cuántas veces menos está cargando? Pues entonces serían los 3 kilogramos
que carga fuera del agua entre 0.8 por 3. Está cargando 3.44 veces menos dentro del agua que fuera del agua. Y es más o menos la misma diferencia que tiene una persona que está caminando nada más a una velocidad lenta a una persona que se está echando un sprint de 100 metros a todo lo que da. Como acá en esa, cuando te quieren asaltar, que te echas tu carrera de 100 metros de bueno, si corres más rápido que una bala también, porque luego está muy feo aquí. Pero bueno, entonces, dentro del agua estás cargando 3.4 veces menos tu peso. Estás cargando prácticamente la tercera parte de tu peso. Ay, sí es cierto, qué menso, pues el inverso de esto debe ser bueno, en porcentaje. O sea, 0.27, debe ser prácticamente el mismo, o algo así. Bueno, entonces, así como resolveríamos es prácticamente el mismo empuje de Arquímedes, pero ya aplicado a biomedicina o algo así. Obviamente, si le pones más sal al agua para que la densidad aumente o algo similar, pues carga todavía menos, pero no, está bien, porque tiene que soportar la rodilla algo de esfuerzo, porque si no, no se rehabilita. Si tú le eliminas completamente el esfuerzo que está realizando, sí se puede rehabilitar, pero tarda muchísimo. Necesita un esfuerzo para mantener la densidad ósea. Por eso, cuando se hace rehabilitación física de las personas que están completamente en cama, aunque tú les mueves las articulaciones, cuando tú tú mueves los dedos, así una persona que está completamente en cama, le mueves las muñecas, los brazos, así, pues así hay movimiento, pero no hay esfuerzo que esté contrarrestando, y por eso la rehabilitación es mucho más lenta. En cambio, cuando sí está soportando un esfuerzo, pues, se facilita más la rehabilitación. Vamos a ver otro concepto que se llama flujo. El flujo es una derivada del volumen con respecto al tiempo. Un cambio en el volumen con respecto al tiempo. Eso es un flujo. Entonces, sus unidades son metros cúbicos sobre segundo, litros sobre minuto. No, no sé, galones. Pueden ser galones sobre hora, ¿no? Las unidades que quieran, pero siempre tiene que ser un cambio en el volumen con respecto al tiempo. Eso va siendo un flujo. ¿De qué tiene de importancia esto? Habíamos definido que la presión es igual a una fuerza entre un área. Y también habíamos definido el concepto de potencia como el trabajo entre el tiempo. El trabajo entre el tiempo. Esa es la potencia. Y bueno, entonces estos están relacionados porque la potencia la podemos expresar también. Yo creo que la presión la voy a poner con esta P así, y la potencia con esta P así, para que haya una pequeña diferencia. No es así como, wow, no manches. Bueno, vamos a ponerle sombrerito. Algo así para que se vean distintas. Entonces, ¿cuál es la unidad de la potencia? La unidad del trabajo son los joules. Son los joules sobre segundo. La unidad de joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero dividido entre segundo, nos queda segundo al cubo. Entonces, la potencia la podemos definir. Todavía no necesitamos el concepto de presión, ¿sí es cierto? Podríamos omitirlo ahorita. La potencia es igual a un trabajo que estás haciendo, que normalmente es un peso por la gravedad con respecto al tiempo. Y el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa, no es cierto, este es el peso por la altura, porque es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. La distancia es una altura, la fuerza es un peso. Y el peso es masa por gravedad por altura por un intervalo de tiempo. Pero tomando de la fórmula
de la densidad es igual a masa sobre volumen, lo transformamos y decimos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, la potencia queda así. La masa, en vez de masa ponemos densidad por volumen, por gravedad, por altura, todo esto sobre el intervalo de tiempo que estemos evaluando. Y volumen entre tiempo es un flujo. Entonces, queda así, es el flujo por la densidad, por la altura, por la gravedad, por la altura. Y entonces es así como podemos calcular una potencia. ¿Cómo qué potencias? Pues, por ejemplo, una potencia de bomba. Una potencia de bomba la podemos calcular con esta fórmula. Entonces vamos a decir que un problema sencillito, así sin tanto rollo. Se requiere una bomba de agua, porque en YouTube luego se aloca y si mencionas nada más bomba solito, piensa que estás de terrorista. Entonces una bomba de agua, es que no hay otro nombre, ¿o sí? No puedes decir motor de agua. No, sí es bomba de agua, profe. Y, o sea, nada más es bomba de agua, por más que se ponga loco el YouTube. Sí, porque menciono bomba y como ya lo mencioné como 15 veces, a lo mejor me veta el video. Pero bueno, entonces se requiere una bomba de agua que bombee, no sé si es bombeo o bombee. Bombee suena más bonito, ahorita vemos. Que bombee, ¿qué les gusta? 200 litros de agua, 200 litros de agua sobre segundo. Ay, no es mucho, 20 litros de agua, para que sea una casera. 20 litros de agua sobre segundo. Sí, más o menos casera. Y esto entonces es un flujo a una altura de 10 metros. A una altura de 10 metros. Calcular la potencia necesaria de la bomba. La bomba. Entonces, la densidad del agua es de, vamos a decirlo ahorita que es de 1000 kilogramos, para rápido. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, tomando en cuenta la presión, no vamos a usar ahorita la presión, no vamos a usar la presión no la vamos a usar ahorita. Todavía no. Hasta la siguiente clase. La potencia es igual a la densidad, bueno, del flujo, que ya lo tengo, esos 20 litros, bueno, sí vamos a manejarlo así, 20 litros sobre segundo. ¿Cuál es la otra unidad de densidad del agua? Si no son 1000. 1 kilogramo sobre litro. Entonces, por la densidad, ese es el flujo, la densidad nos conviene ahorita, como esto está en litros, sería 1 kilogramo sobre litro. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura nos están dando que es de 10 metros. De 10 metros. Entonces, la potencia de la bomba sería ¿qué? Por ese son 98. 98 por 20. 196. Veamos las unidades. Litro, con litro se anula. Y nada más, kilo queda igual. Metro por metro, metro cuadrado. Segundo por segundo cuadrado queda segundo al cubo. Y quedamos que el segundo al cubo es el watt. Entonces necesitamos una bomba de 1960 watts efectivos para bombear ahí no se ve. De 1960 watts efectivos para bombear el líquido a esa altura, en ese fluido. Que lo que compraría sería algo aproximadamente, bueno, vamos a borrar el otro lado. Supongamos que tiene una eficiencia muy chafa y que es del 50%. O sea, la energía que consume
nada más el 50% lo transforma en trabajo, lo cual no está tan lejos de la realidad. Entonces, vamos a redondear la potencia la vamos a redondear a 2000 watts. A 2000 watts, entonces digamos que la potencia real que vas a necesitar es de 4000 watts, tomando en cuenta una eficiencia del 50%, y entonces ya nada más tomamos la conversión a HPs. Un HPs es igual a 746 watts, entonces la potencia de la bomba que necesitas comprar es 4000 entre 746. Necesitas una potencia de 5.3 HPs, de 5.3 caballos, lo cual no hay. Comprarías más o menos una de 6 caballos, de 6 HPs para que pueda furolar. Bueno, para que cumpla con tus especificaciones y no se te vaya a quemar por si pasa algo, muchas caídas de presión o lo que sea. Pero ese sería, por ejemplo, una aplicación directa de lo que ya es la densidad al trabajo. Vamos a ver muchos más ejemplos. Bueno, no tantos, pero aplicado así sería como calculas la potencia que necesitas de una bomba.